.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. Escúchanos a donde vayas e interactúa con nosotros. Descarga nuestra aplicación en tu celular desde Play Store. Búscanos como Radio Estéreo Villa. Radio Estéreo Villa no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. ¿Cansado de la política de siempre? ¿Quieres entender lo que realmente pasa en nuestro país? Pues llegó el momento de unirte a la conversación. Desde la Asociación de Ciencias Políticas te traemos información, debate y análisis sin censura. ¿Qué tal, Runa? Tu voz en la radio. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Hoy venimos de nuevo con un programa de ¿Qué tal, Runa? Y estamos también al costado, acompañadas de Yanela Reynoso, nuestra conductora estrella. ¿Cómo estás, Yanela? Cuéntanos. Hola, hola, Cassandra, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien el día de hoy. No he podido estar contigo en cabina, pero estoy desde aquí, ¿no? Tratando de llevar esta información a otro nivel. Sí. Y bueno, el día de hoy en realidad tenemos un tema muy importante porque vamos a hablar sobre algo que nos hace dudar si realmente está presente en el país, si es algo que se construye, es algo que viene de atrás, y tenemos muchas preguntas y también respuestas para todos. Sí, es verdad. Entonces, como ya lo dijo Yanela, dio un preámbulo grandioso. El concepto que vamos a hablar el día de hoy es democracia. Y es un tema muy amplio y como ya lo dijo Yanela, si nos preguntamos, ¿pasa en el Perú? ¿Qué es democracia? Entonces, esas preguntas vamos a resolverlas cuando vamos elaborando poco a poco este programa. Ahora sí, vamos con el análisis, ¿no, Yane? Claro, básicamente, ¿no? La democracia es como que un sistema político, ¿no? Donde el poder reside básicamente en nosotros. ¿Y a qué me refiero con nosotros? Me refiero al ciudadano, ¿no? Al ciudadano de pie, al ciudadano que pues cumple con todos los requisitos, ¿no? Para poder ejercer el voto y muchas cosas más, ¿no? Es básicamente la base de que todos tenemos ese derecho a elegir y ser elegidos. Claro, la democracia viene del término demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. El poder del pueblo, o el poder que viene y proviene del pueblo. Entonces, como ya lo dijo Yanela, dentro de la democracia hay una serie de puntos claves que se tienen que cumplir para que se dé. Yane, ¿tú puedes comentarnos un poco de esos puntos? ¿Cuáles conoces? Vamos a ir aclarándonos entonces a todas nuestras runitas. Claro. Bueno, la democracia tiene unos pilares fundamentales que justamente sustentan ese funcionamiento y legitimizan, ¿no? Es eso. Y básicamente sería la libertad, la igualdad, la tolerancia y, bueno, la mayoría que somos nosotros, ¿no? La libertad es muy fundamental porque justamente nos permite a nosotros expresarnos, pensar y actuar sin coacción, ¿no? La igualdad, por ejemplo, garantiza que todos tengamos acceso a los mismos recursos, tengamos el mismo derecho, ¿no? Ante la ley y el mismo acceso a oportunidades. La tolerancia, por otro lado, implica el respeto hacia las opiniones y creencias diferentes que entre nosotros puedan surgir, ¿no? Sin tener que necesariamente estar en el ojo público, ¿no? O sentirnos atacados. Y bueno, la mayoría también que somos nosotros, ¿no? Las decisiones que nosotros tomamos por consenso, que justamente, ¿no? Se respeta siempre el derecho de las minorías. Claro, y ahora aterrizándolo en un concepto peruano, primero vamos con nuestra Carta Magna del Perú, que es la Constitución, donde en el artículo 43 dicta que el Perú, la República del Perú, es un país democrático, social, soberano. Y pues bueno, también entre esas, en ese artículo menciona que es indivisible. Aparte de eso menciona que como prioridades del Estado, de la gobernancia, está el pueblo. Entonces, si lo aterrizamos ahora, en nuestra actualidad, ¿cómo lo vamos viendo? ¿Cómo es este gobierno de Dina Boluarte? ¿Cómo fueron los gobiernos pasados? ¿Se está respetando los límites de el significado de la democracia? ¿Es de verdad un gobierno democrático? Yane, cuéntanos.
Exacto, porque también surge esta pregunta, ¿no? De, como tú mencionas, ¿no? Si es que esto se refleja en la realidad peruana. Y en realidad ahí está el reto, porque en el Perú, bueno, vemos que muchos de estos pilares en realidad no son tan Ajá. estables como uno pensaría que debería de ser, ¿no? Para poder mantener una sociedad que en conjunto se pueda permitir ser una sociedad fuerte, ¿no? Y vemos que muchos de esos pilares no tienen las bases tan cimentadas, están tambaleando, ¿no? Y justamente, por ejemplo, la libertad está protegida, pero todavía hay muchos desafíos para garantizar la igualdad real y la tolerancia. Entonces, muchas veces estos acuerdos y decisiones, ¿no? No se logra incluir a todos. Y justamente creo que de ahí surge este problema que viene, ¿no? Con todo este movimiento que está sucediendo actualmente en el Perú, ¿no? La falta justamente de eso, de la desestabilidad de esos pilares, trae a consecuencia que mucha gente se indigne y se levante, y debido a ello acá ahorita mismo en el Perú estamos afrontando una situación pues muy intensa estas últimas semanas, que viene ya cargando años, ¿no? De decepción, de resignación, y justamente ya en este momento es en el que está empezándose a formar estos movimientos, ¿no? Para hacernos escuchar. Claro, como tú lo mencionas, nos lleva una carga ya de años de historia donde se desarrolló desigualdad social. Actualmente el problema más sonado es la inseguridad ciudadana. S- Ayer mismo ocurrió dos asesinatos a transportistas. Entonces, estamos cansados en general. Yo también estoy cansada de que poder salir a la calle o incluso donde me transporto, la movilidad que voy, los buses públicos, todos ellos estén siendo extorsionados, siendo amenazados, incluso hay bombas que se están poniendo. Entonces es un contexto pues muy violento el que estamos viviendo ahora, y es nuestro derecho, porque tenemos derecho a la protesta, a una protesta pacífica. Pero si no nos escuchan, bueno, las autoridades no nos escuchan ni haciendo bulla, ni estando callados, ni publicando un tuit. Entonces, también qué podemos esperar de nuestras autoridades actuales. Incluso, si no me Y no equivoco, la solamente, semana pasada, el sí, Ministerio de Agricultura mencionó que hay que priorizar la minería a los pueblos que necesitan agua, porque su agua se estaba contaminando. Bueno, eso es una paráfrasis grandaza de lo que dijo, ¿no? Pero bueno, luego se retractó, porque recordar que es el Ministerio de Agricultura. Yane, ¿qué nos querías decir? no, sí, justamente Cassandra, el hecho de que ahorita la inseguridad, la corrupción, todos estos problemas que si bien han estado en el Perú presentes, ahora con el tema de las redes sociales es mucho más visible la información, los peruanos ya estamos más informados Ujú. acerca de cada suceso que se viene, ¿no? Que viene cada día, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? La democracia es este proceso que justamente requiere compromiso y vigilancia constante. Creo que también durante mucho tiempo los peruanos hemos estado de repente en una posición en la que por la necesidad justamente no hemos podido alzar esa voz o hacer un cambio o marchar, como inclusive, ¿no? Está sucediendo estas protestas del gremio de transportistas o la marcha también de la generación Z, que justamente viene, ¿no? Ujú. Replicándose de un modelo que justamente funcionó en Nepal. Y básicamente es eso, ¿no? Y vemos cómo también se está atacando, ¿no? A nuestro derecho de marchar, justamente, ¿no? Con la represión de, de ciertos policías que justamente nos quitan ese derecho y agreden a muchas de las personas que están en esa protesta. Sí, muy cierto lo que dices, la verdad. Y justo también leí hace poco cómo la juventud, y como tú lo mencionas en Nepal y en otros lugares, también en Francia hubo una marcha. Entonces, la juventud tal vez es la que tiene en la más energía, la más fuerza. También se está dando de los problemas que existen se está dando cuenta de los problemas que existen en la actualidad, y está tomando acción por ello. Y eso es parte de nuestro derecho ciudadano. Como tú mencionas, la democracia es esa libertad que tenemos y que actualmente se nos está como reprimiendo. Entonces ahí vemos cómo la democracia se ve debilitada. Y dentro de las instituciones que nos representan o que deberían representarnos, no lo hacen. Y no velan por el bienestar del pueblo, por sus necesidades o por sus exigencias. Que ahora, pues, exigimos primero seguridad para todos. O sea, es indispensable salir a la calle y estar seguros. Y después,
vienen las otras tantas desigualdades que existen en el Perú, como el hambre cero, por ejemplo, bueno, desarrollando un poco en los objetivos de desarrollo sostenible, que el país está dentro como que de ese compromiso con la ONU, pero bueno, entonces están como la pobreza, que aún se mantiene, que ha mejorado, que poco a poco van con el índice debido a la economía que también va subiendo, pero podemos seguir trabajando y se pueden implementar todo el presupuesto del Estado, se tiene que trabajar y normalmente no se trabaja. Entonces podemos ir viendo cómo también los gobernantes, toda la gestión que se puede aprovechar más todo eso y no se hace. Entonces esa es parte de la exigencia que se está dando en el paro actualmente. Y vemos también una fuerte presión por parte de los transportistas con algunas acciones como pinchar llantas, romper ventanas y todo ese aspecto. Bueno, tal vez probablemente en unos días o más se ponga más violento esa situación, pero la verdad es que ¿cuál sería la situación o cuál sería la acción premeditada para que Dina Boluarte o para que el gobierno actual nos escuche? Sí, exactamente, Cassandra. Con el paso del tiempo vamos a ver que se va a ir pues volviendo la situación mucho más violenta de lo que ya es, ¿no? Lo vemos a través de las transmisiones en TikTok, ya todo, casi la mayoría de las personas que están en las marchas graban todo lo que sucede, ¿no? Sí. Y hablando justamente de este tema de la democracia, creo que tendríamos que ahora como ciudadanos pues estar más informados que nunca sobre este proceso electoral, ¿no? Que viene el próximo año. Muchos jóvenes vamos a votar, ¿no? Y más de 3 millones de jóvenes que vamos a votar, vamos a elegir a un nuevo presidente. Y la verdad es que los candidatos que hasta ahorita se presentan no son candidatos que, bueno, representen una imagen que justamente cumpla con todos estos pilares. Vemos que cada uno tiene estas fallas, ¿no? En su discurso y entre su acción. Entonces también hay que reconocer, ¿no? Si vivimos en un estado democrático o qué significa para la gente también vivir en un estado democrático, ¿no? Porque al final sin Claro. confianza en las instituciones, que para decirlo, ¿no? Pues no es prácticamente nula, justamente eso, ¿no? No se va a poder confiar. Claro, tú mencionas, o sea, justamente porque muchas personas también cómo perciben la democracia. Me pareció grande esa pregunta porque tal vez muchos digan, sí, aún estamos en democracia porque tenemos derecho al voto. Entonces, también, pero vemos en qué momento, porque esta presidenta que tenemos actualmente no es constitucional. Nuestro último presidente constitucional fue Pedro Castillo. Entonces también vemos que hay debilitaciones de la democracia actualmente y vemos si tal vez el próximo año tengamos esa opción al voto, aunque es muy probable, se puede seguir cuestionando todas las acciones y cómo se puede ir desarrollando este gobierno. Por cómo se está desarrollando este gobierno podemos empezar a suponer esas cosas, pero justamente en las votaciones tenemos 27, bueno, hay 37 candidatos con alianzas y todo entre los partidos para presidencia, si no me equivoco, hay 43, 42 partidos inscritos para Congreso y, bueno, para diputados y senadores, porque ahora es bicameralidad. Entonces tenemos una cédula larguísima. Bueno, una vez, no sé si viste un reportaje en la noticia, pero salía el tamaño de un papelote. El tamaño de un papelote, todos los candidatos que tenemos que elegir para diputados, senadores y también para la presidencia. Entonces, es un poco difícil también estar informados de todos dentro de tanta información. Y creo que también es indispensable como ciudadanos asumir ese rol, ¿no? De ya la obligación de un día tal vez ver todo ese papelote porque es necesario para tal vez mantener esa democracia o para elegir, como algunos dirían, al menos malo. ¿Tú qué opinas, Yane? Justamente se trata de elegir al mal menor, ¿no? Pero Cassandra, ¿tenemos Vox Populi? Porque tenemos opiniones interesantes. Sí, justamente vamos con el Vox Populi. Estamos actualmente preguntando, ¿no? Dentro de la científica estamos preguntando qué opinan para ellos qué es democracia. Entonces sí, vamos con los videos. Es momento de iniciar con el segmento Vox Populi.
Buenos días, ¿cómo te llamas? Hasne, ¿De qué carrera eres? de Medicina Humana. Ok, te voy a hacer una serie de preguntas. Para ti, ¿qué es la democracia? La democracia es una acción donde el país, todos tienen derecho y voto y pueden expresar su voz y no estamos controlados por un solo presidente o solo el Congreso. ¿Consideras que actualmente hay democracia en nuestro país o por el contrario, hay una serie de problemas? Creo que hay una serie de problemas, ya que cuando hay huelgas o cosas parecidas, los peruanos intentan demostrar lo que quieren y siempre no los permiten a veces y eso les causa problemas, no sé. ¿Y tú crees que deberían haber soluciones, ¿no? ¿Cuáles serían estas soluciones para dichos problemas? Podrían prestarles más atención para que puedan escuchar sus opiniones y así eso ayudaría bastante al Perú, creo yo. Ok, muchas gracias. Ya. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Zenaida, Zenaira, ¿de qué carrera eres? soy de obstetricia, de la carrera de obstetricia. Ok, tengo una serie de preguntas. ¿Qué significa para ti vivir en democracia? Para mí, vivir en democracia significa tener o dar una opinión, ¿no? Vivir dando nuestra opinión o lo que pensamos, ¿no? Pero siempre sería bueno informarnos antes de poder dar nuestra opinión. Indagar más en lugares o en sitios de que tengan una información válida, no como mucha falsedad en nuestro país. ¿Y crees que todos los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en las decisiones políticas? Sí, porque, bueno, sí, desde los 18 años, ya que ahí tenemos prácticamente un uso de razón mucho mejor y entonces yo siento que todas las personas tenemos el derecho de poder opinar o decir lo que pensamos, ¿no? Pero hoy en día vemos que en el Perú no hay una democracia que podamos decir, hasta nos prohíben con la misma opinión de los jóvenes, ¿no? No nos escuchan, tampoco hay soluciones en nuestro país hasta el día de hoy. Y yo veo que por eso es que hay hasta el día de hoy, hay paros y todo eso. Y lo peor es que nos perjudica también a nuestros estudios, ¿no? Pero, ¿qué pedimos? Nuestros derechos. Y justamente con eso que está mencionando sobre todas estas problemáticas, ¿cómo crees que la democracia puede mejorar en nuestro país? Yo siento tal vez invitándonos a los mismos estudiantes de algunas universidades o pidiendo nuestras opiniones, ¿no? Poder ir al Congreso, escucharnos mayormente, porque hasta el día de hoy no había un momento donde nos han podido escuchar o por qué están haciendo los paros, ¿no? No, solamente hay mucha violencia. En lo que hemos visto, ¿no? En las noticias hay violencia, pero no nos escuchan y tampoco no nos dan ni una respuesta. Y volvemos, wow, qué fuerte. Bueno, en realidad, podemos compartir mucho con lo que dijeron las chicas, con lo que estamos comentando justo ahora. Por ejemplo, en el primer video mencionaron mucho de la libertad y cuán indispensable es, o la libertad que tenemos ahora está completa, es libertad. ¿Somos libres? Esa es la pregunta, tal vez grande que estamos realizando ahora. Es una cuestión más filosófica, ¿no? ¿Realmente somos libres? Imagínate, nos ponemos a preguntarnos eso y no acabamos el programa también de acá a 2 horas en este debate de libertad, porque en realidad sí, vivimos en esta situación que justamente es de cuestionarse mucho últimamente las cosas que están pasando. Y bueno, en sí, escuchando la opinión, ¿no? de la estudiante de obstetricia, es interesante porque ella mencionaba justamente cómo se nos reprime esa parte de la libertad, ¿no? Cómo es que podemos salir a hablar, pero de algún modo siempre están buscando la forma de callar a muchos jóvenes. Y Sí. eso se ve reflejado hoy día, ¿no? Sí, la verdad es que de alguna manera también los policías que deberían velar, y también conocemos que siguen una orden mayor, pero deberían velar por el cuidado de los ciudadanos, de nosotros, del pueblo.
no lo hacen y mayormente nos reprimen. Incluso en la generación, el 13 de septiembre, en la marcha de Generación Z, se dio eso de los perdigones, donde hubo gente que quedó pues herida, y si no me equivoco, un estudiante de la San Marcos y un estudiante de la Universidad Católica fueron, bueno, retenidos, presos por un tiempo, debido pues a que estaban pues teniendo supuestamente acciones violentas, pero la verdad es que no, porque esa marcha fue pacífica y lo que buscaban era llegar al Congreso. Porque el pueblo reclama, pide un cambio o pide que las autoridades hagan algo por el bien de nosotros, ya dejen de fijarse en sí mismos. Exactamente, y no solo eso, la desconfianza, si te das cuenta al escuchar el testimonio ¿no? De las estudiantes que nos prestaron su voz para mostrar un poco de la indignación del estudiante, ¿no? Te das cuenta que pues la confianza ha bajado y se ha vuelto totalmente nula. Básicamente vivimos como personas, ¿no? Que no tienen algo seguro, ¿no? O algo como que reclamar del Estado, porque básicamente sentimos que no nos dan justamente aquello que por derecho nosotros estamos como que obligados a recibir, ¿no? Pero aparentemente no hay nada, y justamente ahí se ve la desconfianza que se tiene. Claro, justamente me hiciste acordar al término de apatriados, o sea, ya no nos sentimos parte de la nación o parte del Perú, porque pues, bueno, también esto es creo que lo que pasa mucho, que empezamos a ver tal vez otras opciones como el extranjero, donde existe una mejor calidad de vida, donde se respetan mejor los derechos, y pues empezamos como que a ver las problemáticas del Perú como menos. Y siento que tal vez esto pasa en la generación, pero vuelvo con las marchas, por ejemplo, que están impulsadas por los jóvenes y donde podemos ver un interés real, ¿no? De este cambio, mejor dicho, ejercer su ciudadanía activa. Entonces, podemos tener estas dos perspectivas: los apatriados, que pues actualmente se sienten lejanos y indiferentes a lo que está pasando en el Perú por muchos motivos, y la verdad es que son argumentos como que es verdad, eso está pasando en el Perú, pero lo que podemos pensar es que nosotros podemos ser parte del cambio y nosotros podemos ser activos en el de verdad exigir que se dé una democracia. Sí, exactamente. Tú mencionas muy bien este tema, ¿no? De los apatriados que justamente van en busca de esta forma, ¿no? De buscar una mejor vida en otro país, en un país que justamente en muchos términos, políticamente, socialmente, ¿no? Ya han avanzado bastante también. Acá en el Perú todavía vemos como que esa brecha de que se resiste, parece no querer mejorar, pero en realidad no es que el Perú no quiera mejorar, es que no puede, no tiene todas las herramientas. Sin embargo, ¿qué se hacen con esas herramientas, no? Si es que no nos permiten accionarlas. Y justamente es aquello que muchos de los jóvenes están en esa disyuntiva, ¿no? Me quedo en el país, en un país en el que si tomo el transporte público puede ser que me caiga una bala perdida, o voy a un país, ¿no? Con un horario de trabajo que es fijo, un sueldo fijo, que va a asegurarme esa calidad digna, ¿no? Ese estilo digno de vida, en vez de quedarme aquí en el Perú. Pero justamente es por eso que nosotros debemos empezar también a ser parte de este cambio. ¿Por qué? Porque el joven sería incluso contradictorio, ¿no? Algo no biológico que el joven no sea revolucionario, como he escuchado esa frase, ¿no? Es algo contradictorio. Entonces, como jóvenes con energía, podemos cambiar este país para que este país no se quede simplemente en el país que está en desarrollo, sino para que sea un país que sea desarrollado. Claro, lo que tú, o sea, justo me quedo, bueno, en realidad todo lo que dices, te lo comparto completamente. Y con la primera frase que dijiste, que el Perú tiene todo para poder mejorar, pero quien las implementa o cómo se gestiona, también no se está dando como debería. Entonces, vemos gestiones ineficientes o presupuestos que se devuelven, donde la mayoría de los ministerios no ejecutan todos sus proyectos. Entonces, también vemos que tiene que haber una ciudadanía activa, no solo cuando hay votaciones, no solo cuando tenemos que volver a elegir un nuevo gobierno central y regional, municipales,
tiene que haber una ciudadanía activa en general completa, donde durante toda la gestión esté supervisando qué se hace, qué no se hace. Y se vio mucho, creo que en estos años, y creo que también por esto de las redes sociales, que es más fácil compartir información. Y tenemos esta herramienta que es muy sencillo, porque está pasando algo dentro de cualquier región del país y nos enteramos en el segundo, a la hora máximo. O sea, pero es una cosa brutal que tenemos en las redes sociales. Es una herramienta que se usa, que se puede usar de buena manera, informándonos, ciudadanos, persiguiendo, siendo activistas, exigiendo a nuestras autoridades. Y por ejemplo, no sé si viste el caso, bueno, está como alcalde Franco Vidal, y de verdad es que él cuando hace sus obras, en realidad cuando está recorriendo su distrito, graba su strip. No sé si lo viste, que es un alcalde que está de verdad poniendo su presupuesto dentro de la municipalidad. Bueno, sí, en realidad sí he visto, ¿no? Varios de estas transmisiones que hace a través de la plataforma Kik, ¿no? También sí he visto que tiene sus cosas buenas, ¿no? Como alcalde ha hecho pues varias obras, ¿no? O bueno, en lo que cabe decir. Pero también como joven yo les recomendaría también a muchos, ¿no? Investigar más también acerca de las figuras y no solo ver lo que se muestra en redes sociales o públicamente. De repente también van a encontrar que no todos los políticos son iguales, ¿no? O todas las personas que trabajan justamente en el tema de la política, pero siempre hay algo que como él, ¿no? Que no es como tal un representante, o sea, que se pueda decir que es de un partido político, porque sí lo es, pero vemos más cómo se vuelve una figura política, ¿no? Entonces, una imagen política. Y también ahí radica el problema, ¿no? Porque también no podemos centrarnos en una plataforma social. También hay que investigar de algún modo, ¿no? ¿Qué más tiene este alcalde, sus propuestas a futuro, ¿no? Ver si el presupuesto también, el fondo destinado a las obras que se debía realizar durante sus años de gestión está siendo correctamente utilizado, si se está quedando, ¿no? Sí, se ha visto mucho de estas publicaciones. De hecho, es uno de los alcaldes más jóvenes y también más famosos a nivel entre los jóvenes, ¿no? Que justamente han usado esta plataforma para poder crear un público, ¿no? Una interacción con más jóvenes para que puedan ver cómo es la vida de un alcalde, ¿no? Sí, como tú dices, debemos cuestionar. Y justo eso también de el proyecto que ofrecen y lo que están haciendo tiene que ir de la mano, porque no pueden separarse dentro de su municipalidad o dentro de su gestión. Es importante, ¿no? Si tú dices, voy a reducir la inseguridad ciudadana, y luego vemos que dentro de tu gobierno no haces nada de eso o haces completamente otra cosa, es parte de donde debemos de estar supervisando. Y bueno, creo que vamos redondeando la idea de democracia, porque dentro de la Constitución somos una democracia. La República del Perú es una democracia soberana y social, pero bueno, en la actualidad estamos viendo este conflicto totalmente del paro nacional, inseguridad ciudadana, entre otras muchas problemáticas que afectan a nuestro país. Por eso, en el siguiente bloque vamos a tener a nuestro invitado especial, y ahora sí podemos pasar a un corte comercial. Muchas gracias. Ya volvemos. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, un programa para dar visibilidad a nuestras autoridades estudiantiles. ¡A lo loco! Con entrevistas, notas informativas y mucho más. ¡A lo loco! Con Arle Villa Salvador en Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Comunicación para la vida. Pero no estamos de acuerdo con la utilización política de la mujer, porque es uno de los objetivos también de la sociedad. 15 de febrero de 1992, María Elena Moyano fue cruelmente asesinada por Sendero Luminoso. A 33 años, su lucha por la paz con justicia social, la participación política de las mujeres y la equidad de género sigue viva. Seco Pro de Vez, 50 años. Radio Estéreo Villa e Instituto Ismen renuevan su compromiso con su legado. Cuando hago tallarines rojos con Nicolini, la mesa se llena. Y todos quieren repetir. Porque con Nicolini siempre quedan buenazos.
Nicolini, grande en sabor, grande en rendimiento. Comparado con Reformato Nicolini 450 gramos. Jugadores y jugadoras en micasino.com. Las apuestas deportivas son las favoritas de la comunidad. Desde fútbol, baloncesto hasta videojuegos. Tenemos más de 35 deportes completamente en vivo. Regístrate con el código VillaFM para duplicar tu primer depósito. El deporte nunca se detiene y micasino.com tampoco. Voz viva de mujer. Un espacio para alzar la voz, visibilizar luchas y exigir derechos. Hablemos de igualdad, justicia y cambios reales. Porque juntas y juntos construimos un mundo mejor. Escúchanos los lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la tarde. Voz viva de mujer en Radio Estéreo Villa 101.7 FM. ¿Tienes alguna denuncia? Envíanos tus fotos o videos al WhatsApp de Radio Estéreo Villa 997-591-310. Estamos en los 101.7 FM y en la web www.estereovilla.pe. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta y con el invitado especial que les presento, que es Juan Senosaín Manrique. Él es de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es un especialista en el tema que estamos hablando, el que mencionamos anteriormente. Y justamente también, pues aquí lo tenemos en cámara. Podemos, maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo ha visto el paro? ¿Cómo está, Cassandra? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Estéreo Villa y en realidad creo que ha sido algo leve. Temprano me fui al trabajar. Creo que usted sabe que la economía es informal. Sí. Un gran porcentaje, si no es el 70% de la economía informal. Entonces la gente se ha resguardado en casa, ha habido sí movilidad en parte, un buen porcentaje, pero ya en el transcurso del día, en el mediodía, en la tarde se ha normalizado, creo, ¿no? Sí, justamente sí. También en el paro pero anterior. El paro obedece a un objetivo, ¿no? La inseguridad que gobierna el país, ¿no? Cada día vemos pues no solamente a los transportistas cayendo, sobre todo también los pobladores que tienen pequeños negocios, los que tienen sus pequeñas tiendas, han visto, y vemos pues a todos los días en las redes también, y también en los medios de comunicación, cómo asaltan a personas vulnerables, ¿no? Niños, adolescentes, sus celulares. Acabamos de ver hace 2 días que por un celular han matado a una chica, ¿no? Sí, es correcto. O sea, la vida vale un celular. Claro. Es increíble. No estamos bien a nivel de seguridad ciudadana. Bueno, sí, debido a eso también, actualmente se da en un contexto de violencia muy grande, la inseguridad ciudadana, como ya lo mencionó querido maestro, y entrando un poco con la democracia, porque es parte de decir nuestras problemáticas, de nuestro contexto actual, ver cuáles son los desafíos de la democracia dentro de América Latina para ver un poco todo este mapa. Sí, efectivamente, no solamente es el Perú, usted sabe que, Cassandra, esto viene ya de unas décadas atrás, la violencia generalizada en América Latina, desde el Centroamérica, con las bandas que extorsionaban, los trucha Salvador, qué sé yo, y también en México, se ha arraigado también en Ecuador, ¿no? En Ecuador, y veían, hace 2 años, veían como espejo, esto va a suceder en el Perú, y ya lo estamos viviendo prácticamente, ¿no? La inseguridad ciudadana campea por doquier, hay ausencia del Estado justamente de darle el bienestar, la seguridad
a sus connacionales, ¿no? Y en eso estamos fallando también, como Estado, como gobierno, porque ya nadie quiere invertir, hay fuga de talentos también, se están yendo muchos jóvenes a estudiar, a invertir también, muchas personas que se están yendo, las inversiones, ¿quién va a venir a invertir en una economía plagada de extorsiones y sicariato? ¿No? Eso es también, es importante hacer la reflexión y el cuidado, y para el gobierno que viene, pues, ¿no? Ya ver la necesidad prioritaria de la seguridad ciudadana. Y una pregunta, maestro. Por Sí. ejemplo, ¿hasta dónde estas protestas, ¿no?, fortalecen justamente esta democracia? Porque recordamos que las protestas que se están llevando a cabo son justamente para hacer un impacto de algún modo también en la economía, ¿no?, para que el gobierno pueda escuchar y tomar las medidas correspondientes. Pero ¿hasta dónde es que la protesta fortalece la democracia y en qué punto empieza a debilitarla? Porque también encontramos varios puntos que se están empezando a tergiversar a través de la marcha, ¿no? Y justamente utilizan esto para cometer, ¿no?, ciertas actividades delictivas. Sí, es que también obedece a que se ha criminalizado las protestas. En la Constitución Política del Estado, la protesta es un derecho. El derecho a la insurgencia, inclusive cuando estamos ante un gobierno que no respeta las libertades fundamentales de una democracia, ¿no? Usted sabe que el Estado debe garantizar esas libertades, las libertades de opiniones, ¿no? Hemos visto cuántos medios de comunicación, cuántos periodistas son acosados, amenazados, ¿no?, a través de todos estos tiempos que estamos viviendo de este gobierno, y que realmente pienso que el pueblo tiene derecho, cuando ve que sus derechos están conculcados, están amenazados, sus libertades, la libertad de expresión, la libertad al derecho a vivir en un país lleno de paz, con riqueza, pero realmente no la vemos cuando toda la economía, aparte, es informal, no hay políticas de Estado de seguridad, no hay políticas a mediano y largo plazo, ¿no? Todo es mediatizado. Eso es también, inclusive con esto de las AFP, de conculcar, ya estar inmersos los ciudadanos a partir de los 18 años, obligados a pagar su AFP, al fondo de pensiones, cuando recién están empezando. O sea, ni siquiera han debatido, no se ha debatido a conciencia estas leyes, que ya se veía venir, ¿no? Porque al final las administradoras de fondos de pensiones salen ganando, no pierden nada, pero sí los ciudadanos, ¿no?, que a la larga van a sacar 400, 300, 500 como pensión, y si se alarga más aún, peor todavía, ¿no? Se va a redistribuir ese poco fondo que tienen sus pensiones. Claro. Así es. Sí, o sea, muy importante lo que nos menciona. Y estamos también viendo un poco el caso de, por ejemplo, esta crisis que tenemos actualmente no es, por así decirlo, nueva. Bueno, no es nueva, es claro, lleva años de historia, y conocemos que usted también es licenciado en historia y, bueno, en ciencias sociales como docente. Entonces, vemos que este contexto tal vez se puede comparar con imperios anteriores. No sé si usted podría comparar esta democracia o el estado que está el Perú actualmente como un estado en crisis o un estado en transformación. Sí, efectivamente, durante las décadas de los años 50 hemos pasado por regímenes dictatoriales, ¿no?, donde se conculcaban los derechos fundamentales. Hemos visto, pues, caídas. América Latina se ha visto inmersa en estas dictaduras. Luego vinieron gobiernos ya democráticos, se instauraron, pero lamentablemente nuestras democracias son muy débiles. Entonces, ¿qué hay que fortalecer? Hay que fortalecer las instituciones tutelares de la nación, es decir,
las instituciones que nos van a respaldar, garantizar esos derechos fundamentales o los derechos humanos que todo ciudadano de bien aspira. Es decir, todo lo que es el objetivo como está dentro de cualquier nación latinoamericana, el bienestar general, el bienestar común, el bienestar colectivo de la ciudadanía, ¿no? Por eso son elegidos. Decía Jean-Jacques Rousseau en los tiempos del periodo de la Ilustración francesa, tiempos prerevolucionarios, que instaura justamente esta democracia que hoy día tiene como modelo, pero como decimos, es un modelo muy débil, muy frágil, porque hoy día lo que estamos viviendo es parte de una conculcación de derechos, de libertades, y sobre todo se han visto leyes en el Congreso con nombre propio, que favorece intereses de grupo y también de grupos económicos, ¿no? Sí, ¿Y cómo podríamos fortalecer estas instituciones si justamente se ve que al nosotros elegir representantes, de repente los que queremos, e incluso si obtienen la mayoría de votos, no pueden por un tema de que el partido político pues recibió menos, ¿no? ¿Cómo podríamos, según la visión de usted, podríamos fortalecer o contribuir, ¿no? O dar un granito de arena para que estas instituciones justamente puedan servir a nosotros y no de modo contrario? Muy buena pregunta. Efectivamente, se habla, por ejemplo, tenemos los modelos europeos y también la democracia en Estados Unidos. ¿Cuántos partidos hay? Conocemos 2 hasta 3. El Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y por ahí salió otro partido. Pero acá tenemos 43 postulantes en la lista. Imagínense, la ciudadanía no tiene va a tener el día de las elecciones el documento, la cédula de votación muy grande, ya lo hemos visto también. Entonces, ¿qué hay que fortalecer? Justamente debemos fortalecer a esos partidos. Los partidos son muy importantes en una democracia. Fortalecer las elecciones primarias en cada partido. Y para eso hay que hacer ciertas reformas también, ¿no? Las reformas políticas que ya iban camino, pero lamentablemente con este Congreso ahora fortalecen más bien a quienes, a los dueños de los partidos, o sea, los líderes mesiánicos. A eso se está fortaleciendo, lamentablemente. Claro, habla de las reformas y, por ejemplo, se habla mucho del cambio de constitución o el no cambio de constitución o reformar la constitución. Entonces, ¿de qué manera o qué piensa usted que es indispensable para que el Perú empiece a ya tal vez salir de esta democracia de papel o de esa democracia débil? Claro, en el caso nuestro, nuestra democracia es débil porque justamente, lo dicho anteriormente, se une también que en el Congreso no permiten, por esa mayoría, de repente de un partido mesiánico donde hay la figura del fundador o fundadora, entonces ya no ya no hay esa libertad de opinión en cada partido, sino eligen por consenso, ya está. El partido X, Y o Z elige por consenso, así piense distinto, es decir, prácticamente ya su voto congresal sigue una postura del partido o del dueño del partido, ¿no? Que va a favorecer ciertos intereses. Lo hemos visto a través de estos años con colocar a los partidos, ya utilizan prácticamente como si fuese una agencia de empleo el Congreso, ¿no? Por eso surgen los mochasueldos famosos, ¿no? Por eso surgen los cargos que estamos viendo en cada partido y por eso vemos las carpetas fiscales que son más de 80, señalan, otros dicen que más de 100 carpetas fiscales de los congresistas. O sea, nos estamos quedando sin congresistas probos, ¿no? No quiero mencionar tampoco nombres. Bueno,
¿cómo mencionó también esto mucho de la corrupción? Porque es lo que está dentro de nuestro país, dentro de nuestro Congreso y también dentro de nuestro poder legislativo y judicial. Entonces, puedo hacer la pregunta de cómo la corrupción afecta y cómo se podría combatir? ¿Qué podemos hacer? Justamente las leyes tienen que cumplirse, ¿no? Como dije al comienzo, consolidar las instituciones autónomas democráticas, que son la base de un Estado de Derecho. ¿Cuál es? El Poder Judicial, que cumpla su deber, que cumpla y tenga que mandar preso a quien merezca, pues, porque usted sabe que en la corrupción, ¿cuántos miles? El año pasado sacaron una estadística, más de 10.000 millones de dólares al año se pierde en corrupción. ¿Y es plata de dónde? De todos los peruanos. Es plata del erario nacional, el erario fiscal. Es decir, si no avanzamos con reformas políticas que sancionen y que se decrete pues también una sanción civil o una muerte civil, aquellos que siendo servidores del Estado, altos funcionarios, delinquen con grandes sumas de dinero, como estamos viendo ya a través de estos 5 presidentes que han sido enjuiciados, es una muestra de que la corrupción nos ha llevado a lo que estamos viendo, ¿no? Una pseudo democracia, un Congreso lleno de prácticamente gente que tiene carpetas fiscales que colindan con lo delictivo, ¿no? Estamos viendo que el último preso que han tenido achapado en Paraguay, ¿no? Han tomado preso. Monstruo, si no él habla de ciertos policías. Entonces acá habría que ver todo el engranaje, lo de Caliwarma, lo de otras actividades, los famosos roles, lo del famoso, bueno, en fin, estamos agarrando ya puntos sobre como decía el gran historiador, donde donde pone el dedo en la llaga brota la pus. Así estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y sumado al sicariato, ya se está politizando también estos atentados contra periodistas, contra gente que quiere vivir y denunciar actos, inclusive ya hasta en la fiscalía se ha visto que son amenazados los llamados pues colaboradores eficaces, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué estamos viviendo? Ya prácticamente un Estado ya prácticamente una dictadura civil, ¿no? Autoritario. Así es. Eso es lo que estamos viendo. Y no solamente el Perú, en América Latina están surgiendo eso. En Europa mismo están surgiendo grupos neonazis que aspiran a través del partido. En España está Fox, ¿no? Y que realmente quieren volver a los tiempos de los inicios del siglo, en preguerra mundiales, donde el nazismo, bajo el principio de los grandes, Schopenhauer decía, Alemania necesita el espacio vital para llegar a satisfacer el bienestar de la nación germana, el pangermanismo, ¿no? Eso también estamos viendo que grupos fascistas están naciendo en América Latina. Sí. Y justamente en realidad el problema de los partidos, ¿no? Políticos, porque ya vemos que no solo es un problema de una crisis de partidos, sino una crisis de figuras representativas, ¿no? Y a esto iba con mi pregunta de si la crisis de esto de los partidos es un reflejo de la crisis de la sociedad, o si es que es la sociedad la que está en crisis por culpa justamente de los partidos políticos que están viendo, ¿no? Claro, es que en realidad a partir del gobierno de Fujimori, prácticamente devino una crisis política, la sociedad civil, la sociedad democráticas, optaron por un cambio en la mentalidad de elegir
a grupos independientes, grupos regionales surgen ahí. Entonces ahí el sur se va haciendo eco de todas estas, es que no había presencia del Estado en aquellas regiones. Regiones muy atrasadas, de donde extraían el oro y la plata, también en Cajamarca, ¿no? Donde hoy día el Perú es uno de los países más productores de oro en el mundo, si no estamos en el 4º o 5º lugar en el mundo. En plata, en cobre, estamos por ahí compitiendo con Chile el 3er lugar a nivel mundial. Entonces, de estas regiones donde inunda la pobreza y los problemas sociales, no tienen agua, no tienen el gas de donde extraen su gas, ¿no? Entonces dígame usted, realmente, Cassandra, señorita, estamos viviendo que no todo, ¿no? De la riqueza, dice económicamente estamos muy bien. Uno de los primeros lugares en América Latina, 80.000 millones de reservas netas, 80.000 millones. Miren, Argentina necesita 4.000 millones para salvar su deuda externa. Y nosotros estamos nadando en 80.000. Claro, no se pueden tocar, no se pueden así nomás, sino también estaríamos cometiendo como en los tiempos del APRA de la maquinita, ¿no? Que también fue realmente, tuvimos la inflación más grande de la historia. Pero tenemos que también dar a esas regiones lo que ellos producen, darle el canon que se merecen estos gobiernos regionales. Pero también hay otro problema, pues, es que no saben utilizar o invertir o tener proyectos de inversión para dar lugar y mejora a esas regiones, ¿no? Con el canon minero, el canon petrolero. Hablamos de un problema de gestión en realidad, ¿no? Porque así es, señorita, muy bien. El canon justamente se extrae, ¿no? De estos procesos como la minería. Claro. Bueno, sabemos que la minería mueve millones en realidad, millones de dólares. Así Entonces, es. hablamos de que estamos viendo justamente, ¿no? En estos gobiernos regionales un problema de incompetitividad, porque en realidad no saben cómo gestionar, y la mayoría de ese dinero, hay que ser francos también, o sea, es más para interés propio, no a nadie le importa lo que pasa en esas regiones. Por eso vemos también problemas que, si vemos en el pasado también, vamos a ver también el problema, ¿no? De que se vulnera bastantes lugares y muchos pueblos regionales que en realidad no quieren la presencia, ¿no? Justamente de estas grandes empresas, pero aún así dejan un afecto, ¿no? En estas. Claro, si no se invierte bien en esas regiones, ¿qué queda? Ese 30 o 40% no utilizado del presupuesto que se asignan a las regiones, ¿a dónde vuelve? Al tesoro público nuevamente. Entonces, no hay buena gestión, como bien usted lo dice, y prácticamente el desarrollo espera el letargo, y usted sabe que a nivel de el Estado es bien lento, pues, todo trámite, ¿no? Todo proyecto de inversión. Claro, y bueno, eso en cuestión de autoridades institucionales, y ya mencionó la supervisión, o mejor dicho, también como que la ciudadanía tiene que estar presente y tiene que estar para hacer democracia. Así es. Entonces, ¿qué es indispensable? ¿Qué acciones tienen que darse para que empecemos a gestionar, a ser supervisores? Los ciudadanos, cuál sería el perfil de un ciudadano actualmente con esta realidad peruana? Claro, efectivamente, los ciudadanos, los jóvenes se están organizando a través de las universidades, la generación Z, que lo llaman algunos. Pienso que tienen una esperanza de vida y de participación plena de su ciudadanía. Saben en qué están, porque ellos también quieren ser partícipes de esos cambios estructurales, estructurales, quieren reforma. Han intervenido porque sus derechos están tocándole el derecho a tener, digamos, a posteriori, una buena, digamos, una reforma de pensiones, pero no lo hay. De frente conculcarle, dicen que lo van a mejorar, lo van a debatir, así quedaron hace 2 años, pero miren lo que salieron, con
realmente quitándole derechos. Claro, y podemos hacer, podemos recapitular todo lo que hemos dicho, que por ejemplo en la democracia, el Perú que tiene la democracia como término tiene 4 pilares. Sí. La libertad, que en el Perú no se está cumpliendo, ya vemos cómo oprimen reporteros, oprimen también a la ciudadanía mediante las protestas. La igualdad, que vemos la pobreza, vemos demasiada desigualdad en el Perú, en las regiones, y también la fraternidad, y como último la mayoría, porque justamente no se está respetando a la mayoría como derecho ciudadano, como pilar de la democracia. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de democracia en el Perú si no se está dando, si no se está realizando, y por eso se está exigiendo mediante las protestas? Sí. Entonces, por eso, bueno, nos encantó su participación, la verdad es que muy puntual todo. Creo que podemos... Ha sido un gusto enorme, Cassandra, verte acá, siempre en Radio Estéreo Villa. Y yo estoy complacido de participar siempre. Y efectivamente, las libertades fundamentales siempre son de ustedes, los jóvenes. Los jóvenes han dicho, juventud, divino tesoro. Siempre adelante. Hacer uso de sus libertades democráticas. Gracias. Muchas gracias también con todas nuestras ronitas. Espero que les haya gustado el programa. Hoy hablamos de democracia y esto también es su tarea. Así que muchas gracias. Ha sido un gran programa. Espero les haya gustado y espero pues compartamos bastantes ideas. Gracias, Yanela. Cuídense. Muchas gracias. Gracias, Cassandra. Muchas gracias. Gracias. Y prometemos volver para seguir informando con verdad y por la justicia. Palabra de Grau. En este